están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Un saludo para todos. ¿Cómo estás, Felipe? Toto, ¿cómo te va? ¿Todo muy Saludos bien? para todos, buenas tardes. Bueno, Mariana, ¿cómo estás? Bien, Toto, Bien. ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de Sin Vueltas. Pedrito, Saludos. todo tranquilo. Claro. Bueno, Saludos a los podríamos, invitados también, que ya claro, están que ahí. ya están los invitados en piso. Podríamos hablar de muchísimo al inicio del programa, actualizar las cosas. Hay un montón de cuestiones, pero tenemos un tema muy importante nosotros que queremos hablar el día de hoy. De hecho, es noticia hace un buen tiempo, el tema que tiene que ver con Itaipú, el tratado, las distintas visiones. Hay una visión técnica, económica, hay una visión también que tiene que ver con la academia acerca de cuál es el futuro, digamos, que se viene y cuáles son todos los caminos a seguir, ¿verdad? Claro. A diferencia de lo que hablábamos mucho tiempo atrás, Brasil por lo menos ya anunció cuál es su Intención. puntapié Su o la hoja de ruta. intención, por lo menos, digamos, o el camino que podría comenzar a marcar, ¿verdad? Así que es energía más barata para ellos, Para ¿verdad? ellos, claro. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Ya creo que cada uno se refirió al tema del asueto a lo largo del día, ¿verdad? No, por favor. Y demás. Lo más grave terminó siendo lo del IPS, Sí, que desde el mediodía para acá, ¿verdad? Y bueno, y uno se imagina a mucha gente llegando al IPS y Claro. dice, El médico señora, ¿qué hace no está. acá? Y vamos a consultar, ¿qué consulta? ¿Del mediodía, señora? claro. Con ¿verdad? suerte Señor, conseguir. ¿usted para qué viene? Mejor no No. hablemos porque nos va a plagar largo acá. Le vamos a reagendar. ¿Pero quién avisó? ¿Usted acaso no vio el Twitter Claro, no de tiene el perfil de IPS? señora ¿Cómo allá se llama, de- Cleva? ¿Qué pasa? ¿Usted no tiene nieto? ¿No es millennial? No. ¿De Claro, dónde viene, señora? señora Gobierno que quedó 2.0. allá. Vengo del Guairá y vengo con mi marido porque Mm. y señora, por favor, No, no Facebook. puede ser. Claro. ¿Verdad? No, usted no tiene redes sociales, está desconectada del mundo, por Tiene favor. ¿verdad? Instagram. Claro, pero le vamos a reagendar, no tenga pero problema, en 3 meses. Vos sabés que se blanqueó porque siempre se dice que el IPS es una institución, hasta te dicen que es un seguro, un eufemismo, ¿no? Un seguro seguro privado y qué sé yo, qué sé cuánto, pero hoy ya se dijo que es del Estado. Chao, con Hoy esto. me llamaba, por último, ahora me Discúlpeme, llamaba a la radio un... Ellos recurrieron a la ley. Claro, sí. Sí, La dice 26 de la para Corte. no ellos ser son funcionarios, considerado claro. funcionario Claro, público. Es un seguro claro. privado y ahora Pero, se... Pero no, Fíjate vos, no cuando le quiero meterme conviene. mucho en el tema porque nos va a dar rabia, me pasa a todos, Sí, ¿verdad? sí. Y es un problema. Lo único que me quedo con un oyente de la radio llamado hoy decía, estoy chochísimo con el IPS, Mm. estoy feliz con el asueto. Hace 2 meses me habían dado turno con el proctólogo y me salvé hoy, ¿verdad? El único tipo probablemente feliz es ese que llamó a la radio y el resto infelices todos, ¿verdad? Y sí. Bueno, vamos a hablar del tema Itaipú y lo vamos a hacer con invitados realmente de lujo De primera a la que mesa, nos sí, pueden dar claro. una visión o distintas visiones sobre Ujú. el mismo tema en realidad. Y cuando hablaba hace un instante, la academia hablaba de un estudio bastante interesante que está haciendo una unidad de investigación que tiene la Universidad Politécnica, de la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad Politécnica, digo bien, en donde ingenieros, alumnos, profesores interactúan, digamos, en una plataforma multidisciplinaria en donde abordaron este tema meses atrás y hoy, digamos, va tomando cada vez más fuerza porque estamos llegando a puntos realmente importantes. Está el profesor Auxilia con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí para compartir con ustedes estos hallazgos que hacemos en la academia sobre este tema. Y vamos a arrancar ya con la pregunta en un instante, lo voy a saludar a todos y vamos a hablar en un instante. Está el ingeniero Encina también con nosotros. ¿Qué dicen los ingenieros? Él está en el círculo de ingenieros también, por supuesto, y están conversando e interactuando habitualmente. Ingeniero Encina, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Toto, Mariana, Felipe, Pedro y a los televidentes de Sin Vueltas, y gracias por la invitación. Estamos aquí para principalmente transmitir a la ciudadanía lo que involucra el año 2023 para Paraguay y las alternativas que se tienen. Y hablan, y eso se tiró de entrada, dicen $1.000 millones ya se dijo los directores. ¿Qué vamos a hacer con tanta plata? Ya se estaban repartiendo algunos de los muchachos de hecho, ¿verdad? Entonces tiene sin duda una visión económica muy importante la cuestión de Itaipú y tenemos el gusto de tener al doctor Busquetti. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a todo el panel y también a la teleaudiencia de mi canal. Doctor Ferrer, imagínate si eras ministro de Hacienda y te tocaba justo el 2023 y dice que venían $1.000 millones. Era linda plata para administrar, ¿verdad? Hoy que no hay, ¿verdad? En realidad el 2024 tiene que ser. Claro, ministro, a partir del ¿verdad? 2024. 2023 no hay ni nada. Aunque los muchachos se afilan ya desde el 2023 más o menos, ¿verdad? Y se O afilan los antes, colmillos. desde ahora ya, man. Desde ahora, te digo. Cuenta. ¿Verdad? Algunos ya están preocupados lo de que no venga, así que ojalá que por imagínate, lo menos en ¿verdad? el 2024. Vamos a arrancar con Pedro, por favor, que le debo. Después vamos con Mariana y Felipe. Bueno, ayer justamente estábamos mirando cómo se fue toda la plana mayor, tanto brasileña como paraguaya, para la instauración justamente del director brasileño de Itaipú. El par
de Alderete. Entonces ya eso decíamos, eso es una señal bien clara de qué es lo que quieren los brasileños. Evidentemente, lo que previamente también ya en los distintos mensajes que estaban tirando, ellos decían cuáles eran las líneas a seguir. Yo no sé si Paraguay tiene alguna línea y si la tiene, la debe tener bastante escondida por una cuestión estratégica. Soy optimista en ese sentido. Entonces le quiero preguntar a Juan justamente, estás ahí en la EBI, que estás en ese ambiente en donde estas cosas se debaten, ¿cuál es la visión que ustedes tienen con respecto a las líneas que tendría que seguir Paraguay en este sentido? Sí, en realidad no es ahora, hace años Brasil tenía claro lo que quería para el 2023. Básicamente el objetivo principal y que todo el mundo sabe en Paraguay es que el objetivo de Brasil es reducir la tarifa de Itaipú para los consumidores principalmente brasileños, considerando que representa el 12% de todo el consumo en el Brasil, pero principalmente que va orientado a las industrias. Entonces, evidentemente lo que se busca es reducir el costo para la industria y hacerla más competitiva en el Brasil, y que no solamente va a mejorar, digamos, la tarifa para las industrias, sino todos los consumidores brasileños, recordando que la mayor parte de la energía hasta ahora la lleva Brasil. Eso también implicaría una reducción del costo para la ANDE, donde la ANDE debería también de reducir las tarifas, ¿verdad? Pero bueno, ahí es un tema que hay que evaluar justamente de varias vertientes. Lo que se habló acá de los 1.000 millones tiene que ver con una cuestión. El componente de la deuda dentro de la estructura tarifaria de Itaipú está en torno de 2.000 millones de dólares. El año 2022 realmente se paga toda la deuda y quedaría, en vez de 2.000 millones, un componente que sería cero. Entonces, según el tratado, la entidad binacional Itaipú no tiene que tener fines de lucro. Ahora, ¿pero por qué no tiene que tener fines de lucro? Porque el objetivo era justamente pagar la deuda. No significa que no puede tener en el futuro. Ahora que no tiene deuda, justamente lo que se plantea es que, o Paraguay debería plantear, es que tenga una ganancia la entidad binacional donde sus dos dueños, Paraguay y Brasil, tengan la mitad de las ganancias. Claro que 1.000 millones para Paraguay es diferente de 1.000 millones de Brasil. Y muchos dirían lo siguiente: bajar la tarifa para Brasil implicaría también bajar la tarifa para Paraguay, es cierto, pero con 1.000 millones de dólares podemos cancelar y hacer que la tarifa en Paraguay sea gratis para todos, igual sobra 300 millones de dólares. Lo que digo nomás que la segunda alternativa es mejor. Respondiendo a tu pregunta, realmente uno de los orígenes de la improvisación que se tiene en el sector energético es la falta de la aplicación de una política energética. La política energética llega, hagamos esto, esto, esto y esto. Por ejemplo, hoy, antes de 2023, necesitamos una línea de 500 kV. Sin esa línea no tenemos acceso a la mitad de la energía. Ya tenemos una pequeña restricción que Itaipú que Brasil va a usar en nuestra contra, digamos. Entonces, hablando a nivel de Estado, siempre se habló de que hay gente que está conformando un equipo de negociaciones, pero lastimosamente no fue difundido convenientemente. Hay sectores que están estudiando, me consta, revisando de vuelta la política energética, pero hasta donde yo sé no se ha conformado un equipo apuntando objetivamente a este tema. Ahora, lo importante del caso es que si bien se va a requerir muchos temas técnicos, hay dos puntos nada más a resolver probablemente. Uno, ¿bajamos o no bajamos la tarifa de Itaipú? Segundo, ¿vamos a seguir cediéndole a Brasil o le vamos a vender a precio de mercado? Y no me quiero quedar con eso. Acá el doctor Manuel va a saber. Paraguay en todo este tiempo recibió de Brasil más de 8.000 millones de dólares. De Itaipú, perdón. Y a simple vista, digamos que no se puede ver que hayamos tenido mucho desarrollo. Por eso es la pregunta, tiene que ser, no solo conseguir beneficios. ¿Qué vamos, en el caso hipotético que tengamos los 1.000 millones de dólares adicionales en forma anual, en qué y cómo vamos a invertir y que sea, digamos, algo como un factor multiplicador? Eso es no menos importante que la primera parte, ¿verdad? A ver, no sé si tenemos tiempo ahora o dejamos para la vuelta de la... ¿Podemos hacer una pausa? Entonces ganamos más tiempo. Es al menos lo que entendí que me dijo Elías, ¿verdad? Entonces Muy bien. vamos a hacer la primera pausa y ya volvemos.
regreso a clases más divertido con las mochilas de Filmagic con diseños exclusivos que te acompañarán durante todo el año. Encontranos en los principales puntos de venta del país. Ingresa al Instagram @Filmagic Retail y podés ganar fabulosos premios o comunicarte al 021-551-187 para más información. Volvieron a abrirse los precios de Locos, vení y aprovechá porque tenemos descuentos de hasta el 30, hasta el 70% en todos los productos y como si fuera poco, la primera cuota la pagás recién a los 30 días. Escuchá esta super oferta. Celular Samsung J4, precio normal, 18 cuotas de 119.000 guaraníes, ahora precio de Locos, 18 cuotas de 74.000 guaraníes. Para más información, acércate a Bristol. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 desde la comunidad de tu hogar o escribinos un mensaje al WhatsApp 099-1670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y la estación de Farra es el verano. Vivir pura música y diversión en la 101.3. Poné tu canal de radio, poné Farra Play. Un saludo a todos los muchachos de Farra Play, ¿sí? Bueno, Mariana y después Felipe, por favor. Para el doctor Manuel Ferreira, quiero seguir la misma línea de lo que planteaba el ingeniero y más allá de que a veces, yo decía, imagínate, tenemos dos ingenieros, un economista, a veces vamos a poner un traductor abajo para la gente, ¿verdad? Pero creo que la discusión, bueno, por lo menos para mí a veces. No, palo de entrada, ¿verdad? De repente, no, porque a veces parece muy técnico, o escuchamos así una cuestión de kilovatios y como que nos alejamos. Sin embargo, el tema de Itaipú es definitivamente la discusión, yo creo, central, o una de las discusiones centrales para... A ver, yo lo quiero poner así, para lo que va a ser el desarrollo del país en los próximos años. Entonces, sí me parece importante que la gente se sume con ese interés, aunque su interés primario sea su factura, digamos, ¿verdad? Ahora, en ese mismo plano, quiero aprovechar tu capacidad didáctica, doctor Ferreira. ¿Cuál es la oportunidad que tiene Paraguay? Es decir, ¿cuál es esa oportunidad de desarrollo? Hablando desde los números hasta las posibilidades de inversión, ¿están comprometidas? En algún momento vos estuviste con ministro de Hacienda, se habló ya y se dijo, esto se puede financiar con aquello que va a venir, existe un proyecto de desarrollo, digamos, de modelo país. ¿Cuál es esa oportunidad que tenemos de desarrollo con esto desde tu punto de vista? Bueno, voy a empezar tratando de explicar más o menos cómo funcionan hoy las finanzas públicas, ¿verdad? Las finanzas públicas, nosotros tenemos un Estado que se llama el Estado Central, básicamente, que es un Estado que anda más o menos por los 6.000 millones de dólares de presupuesto anualmente. Ese Estado Central es un Estado que se financia básicamente de dos formas. Se financia por un lado con los impuestos que paga la gente y se financia con lo que se llaman ingresos no tributarios. Es decir, básicamente en eso hay varias cosas, pero lo que principalmente está ahí son los pagos que haga Itaipú y que haga Yacyretá. Los pagos de Itaipú y de Yacyretá son dos, fundamentalmente. Uno son los royalties, que es un monto que pagan estas binacionales, que le pagan a los dos estados, de dueños de cada una de las represas, por el uso del río. Y después están las compensaciones. Los otros estados son más o menos similares en cierto sentido. ¿En qué sentido? Paraguay y Brasil hicieron Itaipú y lo que dice el tratado es, si vos no usás toda tu energía, yo tengo la primera opción de compra, ¿verdad? Si yo no quiero, le puedo vender a un tercero. Claro, Brasil quiere todo, ¿verdad? Entonces termina vendiéndole todo a Brasil. Argentina también quiere todo, entonces termina vendiéndole todo a Argentina. Por eso se paga un precio, que es el precio de Itaipú. ¿Cómo se calcula el precio de Itaipú? También creo que es interesante. Ya lo decía el ingeniero, pero yo lo quiero hacer bastante más simple tal vez de lo que él decía. Los gastos de funcionamiento de la represa, le sumas los royalties y le sumas el servicio de la deuda, capital más intereses que tenés que pagar. Ese número dividido entre la cantidad de energía producida es el precio, ¿verdad? Por eso que cuando desaparece este concepto, que es el concepto del servicio de la deuda, el precio de la energía va a ser más bajo, porque van a haber dos conceptos nomás, ¿verdad? Y van a tener que dividir. Seguramente en el 2023 se van a hacer algunas inversiones también. Por ejemplo, doy un ejemplo muy concreto. Itaipú no tiene esclusas, ¿verdad? Entonces, hoy ese precio de compensación, el precio de compensación negociado durante el gobierno de Cartes fue un precio de compensación de $12 para Yacyretá, ¿verdad? El precio de Itaipú negociado en la época del Lugo para la compensación es de 9. Este 9 y este 12 están encima del precio que cobra Yacyretá. Y eso es lo que recibe. Ese dinero
se va directo al Ministerio de Hacienda. Yacyretá casi nunca paga. El que paga es Itaipú. Y eso está en lo que se llama la ley de Fonacide hoy. Ese monto anda por los... fluctúa alrededor de los 300 millones de dólares año. Y la ley de Fonacide está dividida en una serie de pagos. Lo que más se conoce son estos pagos a las municipalidades. Pero en realidad ahí también está, por ejemplo, el Fondo para la Excelencia en la Educación, que tiene las becas Becal, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la gente? Y acá está más o menos el eje de la negociación. Nosotros en el 2023 podemos hacer, en un extremo, podemos decir el precio que se quede como está. Que se quede como está, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es, toda esta ganancia se va a repartir entre los estados. De ahí el 1.000 millones, ¿verdad? Ahí sale el 1.000 millones. Al precio de hoy, digamos. ¿Qué es lo que dijo ayer Bolsonaro? Ayer Bolsonaro dijo, no es eso lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que el precio baje a este valor nuevo. Y este sea el nuevo precio. ¿Por qué le conviene eso a Brasil? Porque Brasil no puede resolver, imagínense la situación de las empresas brasileñas. Tienen impuestos altísimos, por un lado, tienen un tipo de cambio bastante complicado, tienen poca movilidad de capitales, entonces esta es una forma de bajarle el costo de la electricidad a la gran industria paulista sobre todo, ¿verdad? Que es la más importante de todas. Entonces, nosotros tenemos que negociar o esto, por un lado, el precio, mantener el precio de hoy y tratar de que esa plata se le vaya a Hacienda, y Hacienda utilizará esa plata. Hoy, si vamos a utilizar esa plata, tenemos un problema serio. Tenemos la ley de royalties. Tenemos que cambiar la ley de royalties, porque la ley de royalties le da plata a todas las municipalidades afectadas, ¿verdad? Tenemos que cambiar si es que queremos utilizarla realmente para desarrollo. La otra alternativa es usar la plata barata, la electricidad barata. Con lo cual, acá nosotros tenemos que crear una industria. Los brasileños ya tienen una industria. Nosotros tenemos que inventar una industria que no tenemos hoy. Para Y justificar el uso. y crear la distribución, que La tampoco línea de hay, porque no sé distribución. cómo va a Bueno, llegar. pero vos podés concentrar la industria. Un parque Claro. industrial. Vos podés agarrarse un parque industrial en Hernandaria, ahí pegado a Itaipú, y hacer, para llamarlo de alguna manera, un caño así de grueso, un cable así de grueso y así de corto, que te va a salir mucho más barato. Ahí le ¿Verdad? Le pasás enchufás ahí igualmente. a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Y decir, acá vengan a instalarse, yo acá les doy ventaja, en otro lado no les doy ventaja. Estoy dando un ejemplo Claro. de lo que se puede hacer. Nosotros podemos desarrollarnos por una u otra vía, pero necesitamos generar una serie de fortalezas institucionales que hoy no tenemos. Por ejemplo, tenemos que cambiar la ley de royalties. Fíjense, les voy a contar un problema para que ustedes sepan. El Fondo para la Excelencia en la Educación tiene plata que no pudo gastar. Está ahí la plata. Y todo el rato escuchás por los medios de prensa que la gente dice, tenemos problemas de educación, tenemos la plata para resolver muchos de los problemas de educación y no tenemos la capacidad de gestión para utilizar ese dinero. Imagínate, este tipo de problemas no nos va a resolver Itaipú, Claro. no nos va a resolver plata, nos Porque resuelve lleva con plata. claro. Gestión. Claro. Pasa por la Le voy a gestión, poner no un por la ejemplo de plata. las cosas que pasan. El problema del alcantarillado en Paraguay creo que es evidente por todos lados, ¿verdad? Hace 2 años se iba a hacer un proyecto de alcantarillado de 500 millones de dólares, ultra necesario para la zona de Asunción y Gran Asunción. Se declaró desierta la licitación al final del día, ¿verdad? No sabemos ejecutar proyectos. Este es el problema serio que tenemos dentro del Estado. Y lo otro es, hemos sido medianamente exitosos en atraer industria a Paraguay, pero medianamente exitosos. Fíjense que las industrias hoy, bajo el régimen de Maquila, 55% de la exportación que hay es exportación de 5 plantas autopartistas que venden cableados, que no son intensivas en electricidad. Sí. Y después 20% es textiles y el resto es todo el resto. El otro 20% o 25% es todo el resto de las industrias. Entonces, tenemos que hacer algo que realmente nos permita, o desarrollamos un plan industrial o desarrollamos un plan de gestión importante dentro del sector público que nos permita
realmente saber gastar plata. Nuestro problema es que la única forma que nosotros sabemos de gastar plata es contratando El funcionarios. salario, claro. Profesor Auxilia, me escribe, o sea, nos escribe en realidad todo en el programa, Hugo Lesme, ¿verdad? En Twitter, y quiero un poco usar su pregunta, ya que nos pidió, Sí, claro. primero participó y segundo nos pidió que consultemos a uno de los panelistas. Yo te quiero consultar a vos. ¿Cuáles serían, en un escenario ideal, obviamente, los puntos que nosotros podríamos llevar a la mesa para poner en una renegociación como Paraguay y por qué, ¿verdad? Si tenés algún tipo de reporte, monitoreo sobre eso, ¿verdad? Bueno, en primer lugar quiero decir que en la universidad tenemos un Instituto de Recursos Naturales y Energía y un grupo de investigación en sistemas energéticos que está hace ya varios años analizando estas situaciones, ¿no? Habría que ceñirse un poco a lo que dice el artículo 13 del Tratado de Itaipú. A ver. Dice que la energía producida es dividida en partes iguales entre los socios. Es decir, tenemos siempre 50% de energía con bandera paraguaya. Eso no le da el acceso al uso al Paraguay, pero sí dice que esa energía es paraguaya. Y 50% brasileña. ¿Eso qué significa en una mesa de negociaciones? Que muy bien Brasil puede querer hacer con su energía lo que bien entienda. Y Paraguay también. Nada nos impide por tratado que lleguemos a un acuerdo con relación a la tarifa que se pagaría a la Itaipú, cubriendo sus costos, ¿sí? Los costos básicos, ¿verdad? Y que Paraguay negociara una tarifa diferente a ser contratada por Brasil. Intentemos ser creativos en el momento de llevar los puntos a la mesa de negociaciones, ¿no? Hoy día, Brasil está pagando por la energía de bandera paraguaya contratada por Electrobras $54 el megavatio hora, con la suma de los casi $10 por megavatio hora que mencionó el doctor Ferreira, que se relaciona con la compensación por cesión de energía. Es el precio de esa energía en el mercado brasileño hoy día y corresponde al precio que cualquier empresa brasileña vende su energía, llamada energía vieja, en los remates o en las subastas de energía que se hacen, ¿no? Es decir, hoy día Brasil está pagando un precio de mercado por esa energía, ¿no? Nosotros podemos venderle por ese mismo precio o negociar un precio semejante, lo cual significaría retener esa renta hidroeléctrica de los 1.000 millones para nuestro desarrollo, ¿no? Ese seríamos poner un punto, ¿verdad? Ese sería, yo pienso que uno tal vez el de los principal. puntos principales que deberíamos llevar a la mesa de negociaciones. Ahora, hay una cuestión muy importante que no debemos olvidar. En el momento de que vamos a preparar los puntos a ser llevados a la mesa de negociaciones, debemos recordar que necesitamos prepararnos. Cuando el doctor Ferreira se iba seguramente a Nueva York a negociar con los bancos, se preparaba para eso. Sí, claro. ¿No? Sabía quién estaba delante de él en la mesa de negociaciones y a qué banco representaba. Hasta qué deporte le para gustaba, tenés que saber. poder colocar los puntos Hasta qué clave, deporte le gusta. tenemos que saber prepararnos para ello, ¿no? En la política energética vigente, aprobada en el año 2016, ¿verdad?, está muy claro que el primer paso que tiene que darse es la organización del sector energético. ¿A quién le vamos a cobrar, le vamos a exigir que tenga una agenda, que es lo que usted está colocando, el señor Goroso, ¿no?, con relación a la mesa de negociaciones? ¿A quién le vamos a cobrar? No tenemos un Ministerio de Energía. La primera cosa que hizo Bolsonaro, y eso fue hace unas 3 semanas, antes de la designación del director general brasileño, fue definir una mesa de negociadores brasileños, Claro. liderados por quienes, por el ministro de Energía y Minas de Brasil. Ni siquiera por Itamaraty, por el ministro de Energía y Minas de Brasil. ¿Con quién va a dialogar este señor acá en Paraguay si no tenemos Ministerio de Energía? La política energética dice que el primer paso es tener ese Ministerio de Energía que pueda nuclear y coordinar entonces con relaciones exteriores, con el Ministerio de Hacienda, ¿no?, y con los otros actores, esa agenda que se puede crear. Y en esa agenda no tenemos que ser miopes, es decir, ver solamente el 2023, se tiene que ver el post-2023. Claro. Porque tenemos aún
grandes emprendimientos hidroeléctricos en la cuenca del río Paraná a ser desarrollados. Si bien son con Argentina, que es colocar más unidades generadoras en Yacyretá, Añacuá, el tema del embalse de compensación, Itacorá, Itatí, Corpus, etcétera, ¿no? Si bien tenemos eso con Argentina, no podemos olvidar que estamos hablando de una misma cuenca y que posiblemente uno de nuestros clientes sea Brasil. Brasil es el único país que puede consumir gran cantidad de la energía. ¿Por qué dijo el doctor Ferreira que la industria brasileña es la que más se va a beneficiar con una tarifa barata? ¿No? Porque el parque industrial brasileño es 50 veces mayor en consumo de energía eléctrica al parque industrial paraguayo, 50 veces mayor. No estamos hablando 28 veces como la población. Ellos en población son 28 veces más que nosotros. Su parque industrial es 50 veces en cuanto a consumo final de energía. Es por eso que ellos se van a beneficiar más. Claro. Y si hablamos de tarifa barata, se van a beneficiar más. Aquí en Paraguay, ¿quiénes? Los shopping centers, los centros comerciales. Aquí las mansiones que consumen más. El que consume más se va a beneficiar más. ¿Eso es lo que queremos? Tenemos que estudiarlo. Claro, ¿Sí? el problema es que no podemos meter nuestra energía en una conservadora, como hacemos con lo que nos sobra. Claro. Y decir, no, espera, voy a guardar acá y después veo qué hago, ¿verdad? Porque hay mucho el concepto de desarrollo, entre comillas, que es también acumular, ¿verdad? Mientras yo más puedo acumular, mejor. Pero ¿y dónde metemos la...? Es que se resume un poco en lo que decía el doctor. No van a dejarlo, Nos ¿verdad? pasa eso con el bono también. Estamos desesperados porque la gente va a crecer. Ahora son jóvenes. ¿Y qué hacemos mientras? Y seguimos Imagínate. pensando, ¿verdad? Pero vamos- podés guardar energía. ¿Eh? Podés Sí. guardar energía. Un Pero poco no más que tenemos bono. dónde. No, por ejemplo, hacer un lingote de aluminio y eso es energía. Al final tiene muchísimo contenido de energía. No des ideas, doctor, porque vamos a Vamos a empezar terminar. ahí, de ahí sabes que van a Después, empezar. ya japata Sí, me conozco lingote, a alguien que tiene... Bueno, en fin, vamos a hacer una pausa ahora y a la vuelta, Pedro, por favor, si... ¿Estás? No, Y después iluminas. Mariana y Felipe, ¿sí? Vamos a hacer una pausa, pero tenemos un consejo, me avisa ahí arriba. Bueno, que tenemos por supuesto una mención para que ustedes nos puedan ver mejor en este televisor AOC 32 pulgadas con precio de locos realmente. Vení y aprovechá porque tenemos descuentos de del 30, perdón, hasta el 70% en todos los productos. Televisor AOC 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 147.000 guaraníes, ahora precio de locos 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Para más información, acércate a Bristol, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, y tenemos más consejos. Traslada de manera eficiente y segura tu dinero y objetos de valor con Foresight. Amplia experiencia en transporte de valores con disminución de riesgos. Contáctenos al teléfono 298-001. Foresight, de nuestra fortaleza a la suya. Y desde mañana en infosnegocios.com.py, que pueden ver ahí en pantalla, por supuesto, Laboratorios Éticos, el primero de Paraguay en instalarse en Europa. Y sí, también, por supuesto, hay una nota muy interesante con el director de la Oficina Subregional del Cono Sur de ONU para el Medio Ambiente y también la revisión del anexo C de Itaipú, que es favorable para Paraguay. De hecho, lo estamos hablando hoy acá bien. en el Interesante. programa. ¿Sí? Pedro, Mariana y Felipe, por favor. Claro, es que ya, lo que decía el profesor Auxilia, que tiene que ver obviamente mucho cómo Paraguay vaya a negociar, cómo se va a preparar, etcétera, ¿no? Porque salvando las distancias, recuerdo que Bolivia tuvo un problema también con el tema de sus recursos naturales y estaba también detrás de todo eso esa poderosa Asociación Industrial de San Paulo, que estaba invirtiendo en Bolivia no sé cuántos miles de millones de dólares, hasta que él le dijo, mira, hasta acá, lo que está abajo es nuestro y lo que sale le cobramos nosotros y ponemos precio. Recuerdo que fue una pulseada bastante dura y era como una hormiguita contra un elefante más o menos. Bueno, pero bueno, ellos fueron con estrategias bien claras que la tenían. Y acá, ¿qué tenemos nosotros? Esa es mi preocupación simplemente. Porque allá había una política de Estado y todo el Estado trabajando sobre eso. Incluso se movilizaron tropas, en fin. Se sabía que era un poco para decir que esto, en fin, pero es más o menos nuestra situación. Porque te vas a sentar con los negociadores brasileños
Y ellos te van a decir, está bien, son 50-50, pero hacemos, más o menos. Ante esa situación, ¿cuál tendría que ser la estrategia paraguaya, profesor? Bueno, hay una cuestión ahí básica que nosotros identificamos en un estudio que hicimos de lecciones aprendidas en las negociaciones realizadas en más de 40 años, ¿no?, de historia de estas entidades binacionales. Sí. Es que para definir esa agenda, además de la preparación interna que tenemos que hacer, o en ese proceso de preparación de esa agenda, ¿no?, necesitamos preparar dos tipos de acuerdos. Un acuerdo político, o en el ámbito político, ¿sí?, que tiene que ser liderado por el Poder Ejecutivo con apoyo en los partidos políticos representados en el Parlamento, en el Congreso Nacional, ¿sí?, de que haya un acuerdo político de cuáles serían entonces los puntos, diríamos así, innegociables, es decir, aquellos que punto pacífico para nosotros. Esto tenemos que conseguir sí o sí, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo, un acuerdo en el ámbito social, es decir, de la sociedad, porque el tema de Itaipú, por ejemplo, de Yacyretá, nuestra energía eléctrica, es como hablar del petróleo en un país petrolero, en Venezuela o en Ecuador, ¿no?, Claro. o en México, ¿sí?, para citar ejemplos latinoamericanos, es lo mismo. Entonces, la sociedad está siempre presente en este tipo de discusiones, como en el fútbol, ¿no? Hay 7 millones de directores técnicos de la albirroja, ¿no? Hay 7 millones de especialistas en el tema de Itaipú y Yacyretá. No tenemos equipo nomás, ¿verdad? No tenemos, Roja, bueno, pero- pero tenemos que Eso es dirigir al taller, equipo, ¿no? eso es taller. Entonces, tenemos que hacer, o, diríamos así, establecer lo que se llama un diálogo en el ámbito nacional, ¿no? En Itaipú Binacional, y esto les puedo comentar, ¿no?, hay un proyecto que está iniciando con ese diálogo en el ámbito nacional, llamando a diversos sectores. Todavía no es muy conocido, ¿verdad?, pero es un proyecto que reúne a la Itaipú Binacional, a la Facultad Politécnica, ¿no?, y a la sociedad civil, a una organización de la sociedad civil, para generar ese diálogo. Vamos a hacer 6 ciclos de conferencias con exponentes internacionales debatiendo temas cruciales para la generación de esa agenda, invitando a 100 representantes de la sociedad o más, inclusive, para ver qué tipo de prioridad damos a los objetivos o diferentes temas relacionados con el desarrollo sostenible, con el desarrollo industrial, con lo que se ha discutido acá de qué hacer con el tema de la tarifa, si la bajamos o la mantenemos, ¿no? En fin, qué tipo de puntos y prioridades vamos a dar. Pero para eso es necesario, como dije al inicio, acuerdo político, es decir, sin ese acuerdo político no vamos a llegar lejos, vamos a quedarnos en una discusión para generar, diríamos así, ¿cómo se diría?, individualidades, para hacer crecer a las individualidades como partidos políticos. Claro, no, Cuando el tema tiene que ser una desarrollo causa global. nacional. Totalmente. Aquí no se trata del partido A, B o C, se trata de una causa paraguaya. Eso tenemos que tener muy en cuenta, porque los políticos van a aprovechar la situación para cada uno, ¿verdad? El tema, Digamos así, ingeniero, capitalizar lo que se dice, yo soy lo máximo en este sistema. El tema es que para eso, por lo menos yo lo veo así, perdón, es que Sí. tiene que ser esa causa nacional. El tema es que para eso tenemos que ¿Cuál es la agenda energética de los encontrar, partidos, verdad? claro, Y ahí- encontrar el debate, pues sí, casi como lo dijo bien, si ni Ah. siquiera ministerio tenemos, imagínate un poco el nivel que muestra el gobierno. Ahora, me gustaría ir con el ingeniero Encina un poco, para desarrollar algo que de algún modo lo mencionaron también ambos en este caso, pero ¿qué pasaría? O sea, ¿cuál es la posibilidad de que Paraguay, bueno, ante la posibilidad de que Paraguay opte, por ejemplo, por un desarrollo energético local, digamos, o por un aprovechamiento de la energía a nivel local, ya a través de un parque industrial podría ser? ¿Cuáles son las posibilidades reales? O sea, ¿qué implicaría eso? Es decir, asociarnos tal vez o algún tipo de alianza con el know-how de algún país desarrollado, qué es lo que tenemos, qué es lo que tendríamos, o sea, ¿cómo se materializa eso si realmente, porque como decía el doctor Ferreira, hay que hacer pues todo el trabajo previo. O sea, ahora no hacemos ese trabajo previo, una vez que tengamos disponible, ya sea el dinero o la energía, no vamos a poder quitarle provecho. Claro, en Paraguay crece en consumo anualmente en torno a 8%, más o menos. Con ese crecimiento estaríamos usando
toda la energía que le corresponde al Paraguay cerca del año 2033. Significa que tenemos ese tiempo para analizar si valorizamos esa energía con los países vecinos o aprovechamos para el consumo interno. Siempre la mejor estrategia es aprovechar el consumo interno, pero demora mucho. En el sentido de que primero necesitamos un sistema de distribución de energía fuerte y eficiente para garantizar que vengan otras empresas. Hace poco vinieron 2 inversores de Estados Unidos para instalar en Paraguay un data center a nivel mundial que rondaría cerca de los 350 millones de dólares, consumiría la mitad de una turbina de Itaipú. Ese es un proyecto innovador, interesante, pero que está comenzando recién ahora. Es una iniciativa del Poder Ejecutivo, que en otras palabras que es traer todos los servidores de grandes empresas del mundo en Paraguay y que acá se le enfríe en una sala y que se use la energía paraguaya para eso, ¿verdad? Ahora, lo más importante también es ir reemplazando el tema de la biomasa, reemplazando el tema de los hidrocarburos, por el tema del cambio climático, ¿verdad? Paraguay necesita, si bien Paraguay es el país que casi el 100% de la energía eléctrica se basa en energía limpia y renovable, tiene otro tipo de energías no eléctricas que son dañinos al medio ambiente. Y ahí es donde hay que valorizar lo siguiente. Brasil no es que le falta energía. Brasil tiene más o menos una demanda de 85.000 megawatts contra 3.500 de Paraguay. Y tiene una potencia instalada del doble. La diferencia está en el precio. Itaipú siempre es más barato que el resto de centrales térmicas y otras que tiene. Entonces, hay que saber que para Brasil sí o sí es una lucha económica. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tiene que haber sí o sí políticas fiscales, políticas hasta revisar temas jurídicos y principalmente vuelvo a lo siguiente, revisar, como se dijo acá, la ley de Fonacide cumplió o no sus objetivos, la ley de royalties cumplió o no sus objetivos, vamos a revisar o no, vamos a hacer una ley otra vez para futuros ingresos, eso necesariamente tiene que ser para acompañar todo el proceso. Ahora, quería nada más responder también algo, y que también es importante. A la hora de la negociación hay un tema que tenemos que comenzar. Tener la actitud suficiente de estar a la par de los otros negociadores. No ir ya sumisos como que ya estamos perdiendo de entrada. La primera impresión da que hoy ya perdimos todo, Bolsonaro dijo, bajó la tarifa y nadie puede decir nada en su contra. Eso no es así. Paraguay tiene la posición de plantear lo que corresponda y se defiende esa postura. Entonces me preocupa mucho a mí eso, en el sentido de que da la impresión de que ya se decidió todo, no hay nada que plantarse. Entonces, punto 1, tenemos que tener la actitud suficiente, no sé si moral o técnica, pero por lo menos no tener el temor de enfrentar a la contraparte. Y segundo, dijo Mariana, muy importante, la propuesta paraguaya tiene que ser conocida por toda la ciudadanía, desde la gente que trabaja, la gente que está en diversos lugares, porque el apoyo que va a dar la ciudadanía, inclusive la comunidad internacional, es muy importante. Acá estamos en una lucha que realmente es a escalas diferentes. Hasta yo diría, si Arrón y Martí fueron a la CIDH, Paraguay podría ir ahí inclusive a plantear esto como un derecho humano, pero eso llevando a un extremo. Lo que digo es, necesitamos tener gente que se plante con una actitud suficiente. Hay mucho camino por hacer, todavía hay tiempo, pero hace falta dar señales. Brasil dio muchas señales y muchos, también hay que entender, fuegos de artificio. Pero ante eso Paraguay se asustó ya, eso es lo que me preocupa. Nos asustamos ante fuegos de artificio y no ante realidades. Y es como con la selección, ¿verdad? Hoy un empate parece que es... Sí, glorioso. Doctor Ferreira, yo quiero ir un poco a apelar a su experiencia en el sector público, digamos, tu paso por el sector público y preguntarte si es que se está construyendo como algo también valoran mucho ustedes los economistas, el famoso ambiente de confianza en este tema de la negociación. Hoy un diario paraguayo muy afín, inclusive al gobierno, le planteaba como, o dejaba entrever que íbamos ya medio perdiendo porque teníamos de un lado un equipo más político que técnico, cuando en realidad
todo lo que estamos acá sabemos que ese equipo no es el que iba a ir a negociarle el acuerdo, pero ya te plantealo ya por abajo, ¿verdad? Pero que ya estaba. Hay un ambiente de confianza que se está construyendo, por eso Aipio, digo, pregunta si viene en Paraguay, ¿se está construyendo del gobierno eso o medio...? Bueno, yo la verdad que no vi gran cosa todavía, ¿verdad? No es que vi que haya algo que se esté haciendo en este momento, ¿verdad? Además, hay otra cosa también que es importante. Acá yo quiero sumar un poco y un poco más lejos incluso de lo que planteaba el ingeniero Encina acá, ¿verdad? Yo creo que Paraguay no puede discutir esto entre cuatro paredes donde están sentados negociadores paraguayos y brasileños. No creo que tenga que ser así. Ahí perdemos nosotros. Creo que este tiene que ser un debate ante la comunidad internacional. Cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda, por esta razón lo traje a Jeffrey Sachs. Claro. ¿Por qué Jeffrey Sachs fue el economista elegido? ¿Por qué no fue otro? Que podía haber hecho también el mismo estudio. Porque Jeffrey Sachs es el asesor económico del secretario general de las Naciones Unidas. Claro. Estamos al lado del secretario de las Naciones Unidas en un foro mucho más grande, donde la transparencia nos conviene. Claro. Abrir la ventana, ¿no? El segundo paso que nosotros hicimos en aquel momento cuando estaba después del análisis de Jeffrey Sachs, fue hablar con el Fondo Monetario Internacional y decirle: queremos que todo el trabajo que hizo Jeffrey Sachs, ustedes lo auditen. Y la verdad que eso le tomó al Fondo Monetario con la mano arriba. Pero estos son foros donde, y te voy a decir más, el trabajo fue financiado por el BID en su momento. El director de infraestructura del BID en aquel momento era un brasilero y no quería que se publique el trabajo. O sea, acá hay mucho... Claro, así se juega. Acá hay muchas cosas. A mí me enviaron, me acuerdo, así un montón de materiales diciendo: esto es la verdad sobre Itaipú y no lo que dice Jeffrey Sachs. La verdad es que lo más importante de esta gestión que se hizo, por ejemplo, con Jeffrey Sachs, que hoy es asesor otra vez del gobierno, es el hecho de que le da un enfoque internacional y lo mete en un debate internacional. Voy a poner un ejemplo de una situación exitosa, porque acá tenemos que tener en cuenta que es un país chico negociando con un país grande. Claro. Y esto es David contra Goliat en muchos sentidos, ¿verdad? Pero ustedes se acuerdan de la negociación de las papeleras entre Uruguay y Argentina, ¿verdad? Sí. Que terminó ganando Uruguay, terminó recurriendo a la Corte Internacional de la Haya, donde terminó un dictamen favorable y hoy tienen un negocio funcionando en el Uruguay que es extremadamente importante para ese país, ¿verdad? Yo creo que Paraguay debería aprender de este tipo de cosas, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que desarrollar acciones dentro de nuestra frontera y tenemos que desarrollar acciones más allá de nuestra frontera. Y no más allá de nuestras fronteras solamente orientadas a Brasil, más allá de nuestras fronteras orientadas a que el mundo conozca este tema. Claro. Les voy a poner otra vez un ejemplo que citaba Vittorio acá anteriormente y que me parece importante. Cuando nosotros salimos a hacer la primera emisión de bonos de Paraguay, nadie sabía dónde quedaba Paraguay. Nuestro PowerPoint comenzaba con un mapa. No somos Uruguay. No, diciendo esto no es un lago. Claro. No es un lago. En realidad esto que está acá no es un lago entre Brasil y Argentina, es un país que se llama Paraguay. Todo el mundo creía que nosotros éramos iguales a Argentina en aquel momento. La tasa de interés es más alta cuando el riesgo es mayor, ¿verdad? Cuando más miedo tenés, más alto le va a cobrar la tasa de interés, ¿verdad? En el momento que Paraguay sale a los mercados internacionales, su tasa fue de 4,625 en aquel momento. Ese mismo día, Argentina tenía 13%. Y cuando nosotros comenzamos a hacer este trabajo, todo el mundo creía que éramos iguales que Argentina. Y con mucha tarea, nosotros nos juntamos con 250 fondos de inversión. Los dueños de toda la plata del mundo, o de una gran parte de ella por lo menos, ¿verdad? Era esta gente. Para contarles lo que era Paraguay. Creo que tareas similares a esa se tienen que hacer. O sea, el trabajo de negociar Itaipú es un trabajo multidimensional.
hay que cambiar la legislación interna, hay que hacer roadshows en el extranjero, hay que incorporar a los organismos multilaterales en una visión favorable a nuestra visión. Y yo coincido con lo que dice acá el ingeniero Encina. No nos podemos acordar ante el primer chaque que nos hacen, ¿verdad? No, se nos pusieron enfrente y nosotros ya... A veces nosotros... ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda, nosotros estábamos fuera del Mercosur. Y venían negociadores brasileños de la Cancillería, y yo me reuní con 2 o 3 de ellos. Y cuando me decían, nosotros le damos el puente el segundo puente del río Paraná, y ustedes entran de vuelta al Mercosur. Y yo le decía, me acuerdo que le decía a estos embajadores, le decía, embajador, nosotros le hacemos el puente. Y le hacemos el dragado también de la zona compartida del río Paraguay para que ustedes no gasten plata. Esto es ñatigún camisilla. Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar de Itaipú. Se acababa la conversación Claro. en ese momento. De hecho, también hay programas de televisión, como, no quiero decir como este, ¿verdad? Porque parece muy, ¿verdad? Pero que tienen que hablar del tema, ¿verdad? Porque la gente dice, política energética, ¿cuándo me va a costar la luz? Así es. ¿Cuándo me llame factura? Ahí Y es terminó. mucho más amplio. Se reduce a eso. ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, ha sido un placer, realmente. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos, por darnos este valioso tiempo que tienen. Es muy complicado cuando tenemos mentes brillantes ajustar Claro. las agendas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a los 3. Y bueno, con ustedes después les Es lo que hay, papá. Vamos Claro. a hacer una pausa y volvemos. Es lo que hay. ¿Qué va a ser? ¿Qué vas? Muy bien, señores, podemos retirarnos en paz. Demos gracias Chao. al Señor. Hasta mañana. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cure these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away.